O sea, los dos ejemplos, las dos situaciones, las dos historias tienen un parecido con esta lectura. ¿Por qué? Porque los dos habían sufrido una situación difícil. Y uno pensaba que había perdido todo y culpó a Dios por esa situación y lo llevó a una identidad falsa. Dios te bendiga, bienvenido a tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Este es el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Si todavía no te has suscrito, dale a la campanita para que sea partícipe y sea bendecido con todo nuestro contenido. Gloria al nombre de Jesús. Hoy traemos un tema que sé que será de mucha edificación a su vida. Yo sé que usted vio en el intro, gloria al nombre de Jesús, y sé que este tema le ha impactado. Por eso le pedimos que comparta este video para que también usted pueda convertirse en un propagador de la palabra del Señor, de estos temas que nutren el alma, que nutren nuestra vida espiritual. Pero no me concierne a mí desglosar este tema, ya que tenemos una invitada que sé que Dios ha traído en este momento. Quizá usted la ha visto en otro video, gloria al nombre de Jesús, pero hoy ella está con nosotros y ella es la encargada, la que Dios le ha depositado este tema para desglosarlo aquí. Dios te bendiga. Amén. Bienvenido una vez más a Excelencia Cristiana. Puedes presentarte a esa audiencia que está ahí detrás de cámara. Mi nombre es Sheila, pertenezco al Ministerio de la Edad de los Redimidos de Jehová. Mi pastor es Wendy Pérez. Amén, gloria a Dios. Ya usted escuchó, manténgase ahí pegadito a la pantalla para que usted disfrute y usted pueda conocer esas tragedias, gloria al nombre de Jesús, esas tragedias que, alabanza al nombre de Cristo, destruyen, aleluya, usted va a conocer que destruyen la identidad en el cristiano. Hermanita, amén. El escenario es tuyo. Amén. Nosotros vamos hoy a hablar de un tema que son las tragedias, las situaciones difíciles que destruyen nuestra identidad, tanto como persona y como hijo de Dios. Amén. La lectura que vamos a tratar es la de Ruth 1, del 3 al 5, que habla sobre la historia de Noemí. Se enfoca en Ruth, pero habla más sobre cómo vino todo con Noemí. Sí. Dice que Noemí era una mujer casada, una mujer con hijos, una mujer con familia, que digamos como indica su nombre, es una mujer placentera, una mujer llena de favores, sí, de riquezas, una mujer digamos culminada del favor de Dios. Pero dice el relato bíblico que esta felicidad que ella tenía termina 10 años más tarde cuando la muerte impacta a una parte importante de su vida, que era su familia, y era a su esposa y a sus 2 hijos. Pero vamos a tratar el primer punto de ver cómo esas tragedias pueden destrozar nuestra identidad como persona, pero también cómo pueden destruir la identidad de nuestra familia, de nuestro entorno y de todo lo que nos rodea. Dice que cuando la muerte llega a la vida del esposo de Noemí y la vida de sus hijos, dice que ella queda desamparada y viuda. Así es. Que desamparada y viuda son como 2 identidades falsas que en ese momento se apoderan de la vida de Noemí. Así es. Porque ya esas identidades también en la actualidad el enemigo la ha utilizado mucho para atacar tanto a niñas, a jóvenes, a mujeres, a hombres, que también lo han hecho, pero es para acabar con su identidad. Aleluya. Y para transformar y distorsionar el verdadero diseño que realmente son, con la cual Dios lo ha destinado. Gloria a Jesús. Cuando yo busco el significado de qué significa viudez, dice que la viudez es el estado de una persona que se ha muerto un cónyuge o una persona importante, pero que ya no se vuelve a casar. Santo. Lamentablemente, en el día de hoy, el enemigo ha engañado mucho a las personas porque, como dice que es un estado en el que la persona no vuelve a casarse, o sea, que se queda en esa condición, que no quiere levantarse, que no quiere volver a hacer su vida de nuevo, el enemigo lo ha utilizado mucho porque es una forma de hacer para que la persona no se levante, para que la persona no sea redimida. Aleluya. Y que también son las que transforma y distorsiona la identidad, que hace que la persona se aferre o se esconda en una zona de confort que lo lleva a otra condición más peor. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay situaciones difíciles que muchas veces nos llevan a tomar acciones, conductas que son erróneas,
que tal vez en nuestro consciente nosotros no nos damos cuenta, pero que están sucediendo. Así es. Y que nosotros lo hacemos como una forma de un remedio, como una forma de escape o salida, pero que el enemigo lo utiliza para engañar a las personas, porque todavía no han encontrado cuál es la solución realmente, o no han tenido un encuentro realmente con Dios para encontrar esa solución. Santo. Entonces, en el día de hoy, el enemigo ha utilizado mucho la depresión, la ansiedad, situaciones, enfermedades así, que vienen con raíces espirituales, que tienen como una raíz espiritual, tienen un origen, y que son muchas veces por situaciones, por tragedias que nos pasan, pero que eso, aunque no lo veamos, están destrozando nuestra identidad. Santo. Porque eso estaba pasando con Noemí en ese momento. Su identidad estaba siendo poco a poco destruida por el dolor que ella tenía. Santo. Pero cuando yo voy a investigar otra vez qué significa una persona desamparada, porque esas son las dos identidades que afectaron a Noemí, que es la viudez y el desamparo. Aleluya. Dice que el desamparo es la situación, el estado en que una persona se encuentra sin auxilio, una persona que se encuentra en un estado donde no ha recibido la ayuda, la protección necesaria de un mal que los amenaza. Santo. Y llevándolo al contexto espiritual, podemos darnos cuenta que en ese momento Noemí estaba con una gran pena, con un gran dolor, pero era porque tal vez ella pensaba que no había recibido la ayuda suficiente en esa situación. ¿Por qué? Porque antes de esa lectura, o en la misma lectura, en versos antes, dice que ella se había ido de su parentela, que ella pertenecía a la tierra de Belén. Ella se fue a la tierra de Moab. Pero en ese momento, cuando ella se va, dice que ella había dejado todo. Y la única persona que estaban cerca de ella era su esposo y sus hijos. Pero cuando ellos mueren, ella se siente sola, ella se siente desamparada, ella se siente sin auxilio, porque ya ella creía que no le quedaba nada. Y aunque le quedaban sus nueras también estaban en una misma situación que ella, porque Ruth y Orfa también estaban desamparadas, también estaban en viudez y no tenían hijos. Entonces, en aquel tiempo, las mujeres y las personas ya se destacaban y se identificaban por lo que poseían. Y en ese momento ya no poseían nada, literalmente, porque no tenían ninguna heredad, no tenían ninguna cosa que defendiera su legado. Aleluya. Y eso fue lo que más la afectó. Pero eso es lo que el enemigo ha querido. Muchas veces nosotros tenemos situaciones que nos pasan, que a veces pensamos, o sea, trauma desde la juventud, que tienen niños, jóvenes, personas que son desde su infancia, que algunas veces no saben de dónde vienen, pero que piensan y toman acciones y conductas erróneas, que porque tal vez pensaron que no recibieron la ayuda suficiente, porque se sintieron desamparados. Gloria a Dios. Entonces, esa lectura también nos hace referencia a la lectura de Job, de la historia, que al principio él nunca se apartó de Dios, pero él pensaba que Dios le había abandonado, que eso había sido provocado, porque fue Dios que se lo permitió, porque a Job también le quitaron todo, le quitaron su esposa, sus hijos, le quitaron todo, sus pertenencias. Entonces, así mismo había pasado con Noemí. Tal vez Noemí en ese momento no entendía que era por una razón y por un propósito, pero ella solamente estaba viendo eso por el dolor que ella sentía. El enemigo lo utilizó para ir destruyendo poco a poco su identidad. Aleluya. Pero ahora debemos identificar cómo nosotros podemos volver a recuperar nuestra identidad. Así es. O sea, ya nosotros sabemos de dónde vienen y ya nosotros estamos conscientes de cómo es que el enemigo va afectando poco a poco nuestra identidad. Aleluya. Lo primero que nos enseña esa lectura son 3 puntos claves e importantes. Lo primero es la lealtad, la determinación y la conversión. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque en el primer verso de la lectura dice que Noemí se determina para hacer un viaje para regresar a su tierra natal, que era Belén. O sea, dice que ella tuvo determinación. Y eso es lo que muchas veces Dios le pide a las personas. Dios le dice, yo te doy la solución, pero debe haber una disposición, una determinación en ti de que si tú quieres salir de esa situación o quedarte ahí. Porque Dios quiere realmente sacar a las personas de esas situaciones difíciles, pero Él necesita que la persona esté dispuesto. Y eso es lo que realmente Noemí tenía. Tal vez ella seguía con esa situación que le estaba afectando fuertemente,
Pero aún así ella decidió hacer ese viaje para volver a recuperarse, para ver si aún quedaba alguna esperanza. Así porque es. en la tierra de Moab no le quedaba nadie, ella Santo. necesitaba regresar de nuevo a su parentela. Pero no es como un objetivo de retroceso, no, sino como una forma que Dios estaba utilizando, era para trabajar en ella y para trabajar también en el corazón de Ruth. Santo. Porque la otra nuera no permaneció, No. se devolvió. Así es. El segundo punto, que es la conversión, cuando hay una conversión en ti, es como un cambio completo, Aleluya. tanto interno y externo. Gloria Y eso a fue Dios. lo que pasó con Ruth. Esa situación procuró y causó que no solo, aunque ella la vieran de una forma de dolor, Dios la utilizó como una forma para hacer que Ruth vuelva a los pies de Cristo. Aleluya. Porque dice que Ruth dejó todo, Ruth dejó sus situaciones, dejó su dioses que estaban en Moab, para seguir a Dios, y su corazón se volvió al verdadero Dios, Así que era es. Él. Ella dejó sus ídolos. Entonces, muchas veces las personas, el enemigo le hace creer que cuando pecan, cuando están en una situación, cuando le pasa una situación difícil, una tragedia, ellos lo que deciden es apartarse de Dios. Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que se acerquen más, que busquen más, y que debemos procurar que esas situaciones que nos afecten sea como un medio para que para nosotros volver a los pies de Cristo. Así ¿Para es. qué? Para que no lo veamos tan solo como una situación de dolor, sino Gloria como a un Dios. propósito. Aleluya. Y el tercer punto, que es la lealtad, es que esa situación provocó y creó un vínculo de lealtad tanto entre Ruth y Noemí. Sí. ¿Por qué? Porque ellas lo que hicieron, que la situación no solamente tanto las debilitó, sino que ellas la utilizaron como una forma para apoyarse entre ellas mismas, porque las dos estaban en el mismo dolor. Así y es. fue como una forma Gloria a para que Dios. para levantarse, una forma para que para tener una intimidad con Dios, y no solamente para tener lealtad para con Dios, sino lealtad entre ellas, Aleluya. para tener fidelidad. Y eso es lo que muchas veces Dios nos enseña. O sea, a veces hay procesos, situaciones que nosotros creemos que le culpamos a Dios por eso, pero Dios nos dice que seamos fieles. Amén. Y ahí otra vez vuelve a la lectura de Job. Sí. Que Job, a pesar de que se le había todo, a pesar de que le había perdido todo, Sí. aún así él decidió ser fiel para Dios. Amén. Y eso es lo que Dios le estaba enseñando a Ruth y a Noemí, que sean fieles a pesar de la situación, a pesar de que no Aleluya. le quedaba nada, aparentemente, que sigan confiando en Dios, porque aún le esperaba algo mejor. Gloria a Dios. Pero cuando yo investigo el significado de Belén, dices que es una tierra que significa tierra de pan. Sí. O sea, por eso es que Noemí decidió hacer ese viaje. Aleluya. Porque ella necesitaba Oh, entender gloria a Dios. y necesitaba creer que había algo mejor para ella, que la necesidad que ella tenía debía buscarla, y la solución que tenía debía buscarla en la tierra de Belén, porque es una tierra donde hay sustento. O sea, era la tierra donde Dios había predeterminado. ¿Para qué? Para darle la solución, para consolarla, para suplir la necesidad que había ella, no solamente espiritual, sino también física, también emocional Gloria a Dios. y mentalmente, porque ellas estaban débiles emocionalmente. El Aleluya. enemigo había utilizado esa situación para hacerla debilitar más. Santo. Pero mientras más yo voy viendo la lectura, esa lectura me hace mucha referencia es a la lectura del hijo pródigo, porque el hijo pródigo se había ido de su casa. Sí. Él, después que recibió, le pidió su herencia, y después que había derrochado todo en la calle, en el mundo, él decidió volver y levantarse y ser redimido, que volver a la casa de su padre, porque él sabía que ahí sí le iban a recibir. Y esa fue la misma disposición que había en Noemí. Santo. O sea, Noemí en ese momento Gloria a Dios. estaba, a pesar de que dentro de sí había algo que le estaba doliendo, ella creía y tenía fe de que había una mejor solución para ella, de que ella tenía la determinación de hacer ese viaje, porque ella sabía que ese era el lugar que Dios había determinado para Gloria ella. a Dios. Pero esa situación provocó que sus identidades fueran quebrantadas. Sí. Porque aparentemente parecía que ella no tenía nada, pero sí tenía. Y cuando yo investigo por qué es que Ruth y Noemí estaban tan
tan afanada. Sí. ¿Por qué que se sentía Aleluya. tan dolorosa? Porque Dios la estaba llamando a levantarse. Amén. Y no quedarse en esa situación. Gloria Pues a cuando Dios. yo investigo, dicen que las viudas en aquel tiempo de la antigüedad no eran tratadas de buena manera. Santo. Porque cuando perdían a sus esposos, ellas tenían que depender de sus hijos. Pero entonces a Noemí también se le murieron los hijos. Así es. Entonces, eso fue la situación que más acabó con ella, que ella no solamente tenía ese dolor, no solamente era por lo que le iba a venir o por el dolor que sentía por la muerte de sus hijos y de su esposo, sino también por lo que ella sabía que le esperaba. Santo. Ella sabía que si todo el mundo se enteraba de que ella era viuda, no iba a ser tratada de buena manera porque Santo. debía ser esclava o debía morir. Así es. Entonces, ella realmente, Dios no la llamó a ser esclava ni tampoco a morir. Entonces, fijémonos cómo una identidad te lleva a diferentes identidades, porque la viudez te Santo. lleva a la esclavitud y te lleva al desamparo. Y Santo. eso es lo que tenía miedo de Noemí, de caer, de quedarse en esa situación, porque ella pensaba que se iba a quedar ahí, de que iba a ser viuda, de que iba a ser esclava y de que iba a quedar desamparada. Gloria a Dios. Pero Dios le estaba dando una solución. ¿A qué? A levantarse. Todavía había una determinación en ella de volver a creer en Dios. Por eso es que hago la referencia entre la lectura de Job y la lectura del hijo pródigo, porque las dos hablan claramente y se asemejan a esta lectura. O sea, los dos ejemplos, las dos situaciones, las dos historias tienen un parecido con esta lectura. ¿Por qué? Santo. Porque los dos habían sufrido una situación difícil. Aleluya. Y uno pensaba que había perdido todo y culpó a Dios por esa situación, lo llevó a una identidad falsa. Y también otro, después que desprochó todo, quiso volver a levantarse, y esa situación la estaba viviendo también Noemí. Ella pensó que había perdido todo, ella pensó que no le quedaba nada, ella pensó que no había nada más para ella, pero aún así ella decidió levantarse y decidió creer que, aun pesar de que la situación le estaba afectando, ella dijo: déjame ver si hay otra salida, si aún queda esperanza para mí. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ella no solamente estaba preocupada por sí misma, ella estaba preocupada era por tanto por Ruth también. Así es. Y por Orfa, que eran su familia, todavía eran parte de su sangre. Así ¿Por qué? es. Porque ella no quería que esa situación, que ese legado y que esa maldición quedara junto con su familia Aleluya. y en la descendencia. Entonces, pero lo que menos imaginaban ella era que era a propósito de Dios que ellas fueran a ese lugar. Así es. Que ellas volvieran a Belén. ¿Por qué? Porque ahí es que Dios iba de nuevo a redimirlas Gloria a Dios. y a renovar ese pacto que había sido quebrantado, Así es. que el enemigo quería destruir la vida de ellas. Y cuando me fijo que hay una determinación en Noemí. A pesar de todo el dolor que ella sentía, había algo dentro de ella, su espíritu, la identidad verdadera que había en ella, estaba reclamando y no quería quedarse en esa condición. Santo. Porque ella pensaba que no quedaba más, ella pensaba Oh, que gloria a se Dios. quedaba en esa situación de viudez, pero había algo dentro de ella, había algo dentro de ella que clamaba, que creía, que decía: no, espérate, es que yo no pertenezco a esa identidad. Aleluya. Y eso es lo que muchas veces pasa con algunas personas que se encuentran tal vez en un estado de depresión, de baja autoestima, de ansiedad, que a pesar de que sientan ese dolor, hay algo dentro de ellos que quiere salir. Santo. Pero no es algo dentro de ellos, ese es su espíritu que está Wow. clamando Gloria la a Dios. verdadera identidad. Ese es el verdadero diseño que está volviendo a reclamar de que sea redimida esa identidad que había sido quebrantada. Así es. Y eso es lo que había pasado con ella. Ella quería, dentro de ella había una determinación de que no quería quedarse en esa situación. gloria a Dios. Por eso fue que fue de nuevo a la tierra de Belén, otra vez a su tierra natal, porque sabía que ahí es que Dios quería darle la solución. Aleluya. Tal vez ella se sentía con una situación dolorosa, tal vez ella pensaba que no había más solución, pero muchas veces eso es lo que Dios utiliza para darnos la solución. Lo que pasa es que ella aún no lo entendía porque ella estaba viendo la situación a través del dolor. Santo. O sea, cuando tú ves las cosas, los problemas, bajo tu propia capacidad, bajo tu propio dolor,
bajo lo que tú piensas, tú no puedes ver los planes y los propósitos de Dios, no puedes ver lo que Dios quiere hacer contigo, lo que hay detrás, que Dios tiene algo más grande para contigo, que Dios quiere hacer grandes cosas, que muchas veces esas situaciones quieren cambiar lo que realmente somos, pero que Dios quiere que, no quiere permitir eso. Santo. Él lo que quiere es que nosotros nos levantemos, que empecemos a creer y empecemos a ver las cosas a la manera de Dios y no a nuestra forma, porque Así en ese es. momento Noemí no podía ver las cosas a la manera de Dios porque ella estaba débil. Santo. Y eso es lo que hace el Wow. enemigo. Cuando el enemigo conoce tu debilidad Gloria a y sabe Dios. que hay algo por la cual te está atacando, él la utiliza y te debilita, te destruye, Así es. te atacan. ¿Para qué? Para que no te vuelvas a levantar y para que las situaciones las veas a través del dolor, a través Gloria de a lo que Dios. tú piensas. Porque así mismo sucedió con Job. Job pensaba que él no quedaba más, él veía las cosas a través del dolor, pero Así él no es. se imaginaba que eso solamente era una prueba para darle Santo. algo mejor. Oh, gloria a Dios. Y eso es lo que pasaba con Ruth y Noemí. Noemí no se imaginaba que lo que Dios estaba haciendo era por algo. Santo. Era para que para darle algo mejor. Aleluya. Porque tal vez el antiguo esposo que tenía Ruth no le dio hijos, pero entonces vos sí le dio hijos. Amén. O sea, lo que no te puede dar una cosa, te lo da la otra. Viva Yeshua. Entonces, cada vez más se va multiplicando las bendiciones de Dios, gloria que a Dios te va dando más y tú vas recibiendo más. Así es. Y muchas veces debemos procurar que esas situaciones sean para fortalecernos y no para hacernos decaer. En la temporada del COVID, Sí. cuando mi abuela falleció, al principio nosotros veíamos las cosas como, digamos, como un fallo, como que no era realmente la voluntad de Dios, porque estábamos débiles, sentíamos dolor y más que era un problema Aleluya. de una etapa de cuando el COVID empezó, que Sí. empezó fuerte. Sí. Pero aún así después nosotros fuimos entendiendo que era a propósito de Dios. Gloria a ¿Por qué? Jesús. Porque era para que Dios trabajara algo en nosotros y también para salvar su alma. O sea, tal vez Ruth y Noemí no veían que lo que Dios estaba haciendo era para restaurar su alma y era para qué, para darle algo mejor. Amén. O Gloria sea, a Dios. nosotros debemos empezar a creer y no podemos permitir que esas situaciones dañen nuestra identidad, Así es. dañen y que esa tragedia causen un estallido peor en nosotros y que no nos lleven a una condición peor, porque lo mejor que hizo Noemí fue ir a la tierra de Belén, porque ahí ella sí estaba siguiendo la voluntad de Dios, aunque no se diera cuenta. Así es. Aunque había algo doloroso dentro de ellos, o sea, Dios te está diciendo, a pesar de la situación, a pesar de dolor, aleluya. a pesar de que la situación sea Gloria tan a fuerte, Dios. empieza a ver y empieza a seguir la voluntad de Dios. Aleluya. Aunque no lo entiendas, aunque no puedas ver que es para algo mejor, mejor síguela, porque si sigues tu propia voluntad y empiezas a ver las cosas bajo tu propia capacidad, bajo tu propio dolor, no podrás ver lo que Dios tiene para ti. Santo. Y eso es lo que Dios en la actualidad quiere hacer muchas veces con nosotros los hijos de Dios. Así Que es. algunas veces cuestionamos, criticamos lo que Dios está haciendo, pero no entendemos que es para un propósito eterno. Oh, gloria No a entendemos Dios. que es para establecer algo más grande en nosotros, para cumplir lo que Dios tiene para con Santo, nosotros aleluya. y para establecer la verdadera identidad de Cristo en nuestra vida. Así es. Entonces, invito a todos los que estén viendo esto, que empiecen a pedirle a Dios que trabaje en ellos. Que sea una Aleluya. situación que te está atormentando, que está siendo dolorosa para ti, que mejor le pida a Dios que no permita que esa situación te lleve a perder lo que Dios tiene para ti. Santo. Que no permita que esas situaciones destruyan tu identidad. Aleluya. Que en vez de que te debilite, en vez de que te encierra, de que te esconda en esa zona de confort, en Oh, esa gloria zona a Dios. de oscuridad que el enemigo quiere ponerte para llevarte a una condición peor, para poner más falsas identidades, que mejor no lo permita, que mejor siga la voluntad de Dios, que a pesar de tu dolor le pida confirmación a Dios, que sea fiel, que no te apartes, que esa situación sea para cambiarte, para transformarte, así como también cambió el corazón de Noemí, así Sí. como hubo una determinación en Ruth y en Noemí, que ellas Aleluya. decidieron que dejarlo todo por seguir a Dios, así como hubo lealtad, amor, que entre ellas crearon un vínculo de fidelidad, no solamente entre ellas mismas para renovar el pacto, sino también hacia Dios, que eso realmente es lo que Dios pedía. O Así sea, es. Dios solamente vio un corazón lleno de fe en Gloria ella, a Dios.
un corazón lleno de humildad, un corazón que creía a pesar de las situaciones, que a pesar de la prueba, porque en ese momento Ruth tenía un gran dolor, pero Ruth dijo, yo voy a dejar todo lo que tengo, voy a dejar mis dioses, para que tu Dios se convierta en mi Dios. Wow. O sea, porque yo en este momento he creído que la única fortaleza, lo único que me queda, lo único que me puede levantar, lo único que me puede hacer restablecer es Dios. Aleluya. Y que nada más pueda destruirme. Dios mío, Padre. Gloria al nombre de Jesús. Sí, porque vemos aquí que Ruth, cuando Noemí va a partir hacia Belén, Ruth le dice a Noemí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. O sea, aquí vemos que Ruth está dispuesta a ella dejarlo todo, como tú estás diciendo, abandonar su pueblo, abandonar sus dioses, abandonar sus familiares, gloria a Dios, por seguir a su suegra, por seguir a la madre de su esposo. Gloria al nombre de Jesús. Cabe destacar que esta tragedia que había acontecido en la vida de Ruth y en la vida de Orfa y en la vida de Noemí, fue una tragedia muy grande para ellas, para las tres. Gloria al nombre de Jesús. Porque cambiaron su identidad, la destruyeron. Destruyeron su identidad. Y vemos que fue tan fuerte y que esto fue tan terrible, gloria al nombre de Jesús, esta tragedia, porque son tragedias que el mundo de las tinieblas prepara, planea, Satanás, y la utiliza para destruir tu identidad. Y lo logró con Orfa. Destruyó la identidad de Orfa. Exactamente, eso fue lo que pasó, pero en Ruth y Noemí no la pudo destruir porque ellas determinaron que levantarse, hacer un cambio. Ellas determinaron ir a esa tierra de Belén porque sabían que ahí había algo en donde Dios podía levantarle, en donde Dios podía darle algo mejor. Lo que no pudieron recibir en su vida pasada, lo iban a recibir en su vida nueva. Santo. Wow. Y eso es lo que Dios quería hacer. Y lo que Dios quiere hacer en muchos hijos de Dios, que algunas veces nos apartamos, no creemos, Aleluya. Vemos las cosas de otra forma, pero debemos entender que todo es parte de un propósito. Santo. Porque Dios quería destruir, o sea, Dios no quería que esa identidad se destruya en la vida de ella. El enemigo sí. El enemigo sí. Y eso fue lo que logró con Orfa. Gloria a Dios. Utilizó esta tragedia, o sea, muchas veces son situaciones que el enemigo provoca aleluya, para gloria a destruir Dios. Nuestra propia identidad, pero Aleluya. nosotros no podemos permitir eso. Debemos creer en que Dios tiene algo mejor para nosotros, porque después no lo vamos a entender, pero después nos va a llevar a condiciones peores, Aleluya. a retroceder, a no avanzar, Oh, gloria a hacernos a Dios. desfallecer, a hacernos cambiar, Aleluya. y a que no creamos y no vivamos conforme a lo que Dios tiene predestinado para nosotros. Así es. Santo, gloria al nombre de Jesús. Sí, porque mira, esto es tan fuerte que él logra destruir la identidad de Orfa, pero más sin embargo, vemos aquí que Noemí estaba centrada y estaba clara de su identidad. Noemí, como cabeza que queda ahora de la familia, porque murió el papá, que era el sacerdote del hogar, murieron los hijos, que también eran sacerdotes de su hogar, eran los esposos de sus hijas, y ahora queda Noemí a la cabeza. Entonces sucede que vemos que el enemigo produce tragedias en la vida del cristiano, en la vida del creyente, muchas veces para destruir la identidad del creyente que tenemos en Dios, nuestra identidad que tenemos en Cristo. Y usted que está mirando esto debe de prestar atención que usted tiene una identidad en el Señor. Usted tiene una identidad en Dios desde antes de usted venir a los pies de Cristo. Hay una identidad que Dios depositó sobre el ser humano. Ahora, el ser humano pierde su identidad si no viene a los pies de Cristo. Y aun cuando venimos a los pies de Cristo, entonces el enemigo se levanta provocando y trae tragedias a nuestra vida para tratar de destruir nuestra identidad en Cristo. Lo que quiso hacer con Ruth y con Noemí, pero lo logró con Orfa, porque Orfa nunca más aparece. Orfa desaparece, Orfa se va, gloria al nombre de Jesús. Él logró destruir su identidad, pero no logró destruir la identidad de Ruth. ¿Por qué? Porque Noemí estaba clara de cuál era su identidad en Dios.
Noemí, aunque esta tragedia fue para la 3, esta tragedia no pudo destruir la identidad de Noemí. Gloria a Dios. Fue creada, la tragedia fue formada para que se destruyera su identidad. No, pero Noemí se recuerda de que en su pueblo, en Belén, es tierra de pan, que allí hay restauración, que ella tiene que ir y podemos traer en representación a Belén como el altar de Dios, como la intimidad de Dios, como ir a buscar el refugio en el Señor. Esa necesidad que Dios la puede suplir. Exactamente. Y que Dios puede hacerla cambiar, porque en ese momento, como decía usted, que Orfa quería que el enemigo quería destruir su identidad, Sí. pero Dios no permitió que la identidad de Noemí y de Ruth fuera destruida. Así A es. pesar de que ellas creían que esa identidad era para ella, eso no era para ella. Aleluya. ¿Por qué? Porque tal vez ellas creían que estaban en viudez porque la situación, el dolor la llevaba a ver eso, pero después ellas entendieron que había algo mejor para ella y que Dios era para levantarla y para restaurarla y para redimirla. Que había un propósito, que había un Amén. propósito de parte de Dios con esta situación, aparte de que, porque muchas veces tenemos que estar claros, el enemigo utiliza las tragedias para querer destruir nuestra identidad, pero Dios, alabanza al nombre de Cristo, interviene y también utiliza muchas veces esa tragedia para algo Él mejor. traer algo mejor. Para a nuestra traer vida. algo mejor y para renovar y traer las buenas cosas que Dios quiere para nosotros. Porque eso fue lo que hizo con Ruth y con Noemí. Le dio algo mejor, lo que no pudieron recibir, o sea, lo que no pudiste recibir en tu vida pasada, Aleluya. lo puedes recibir ahora. ¿Por qué? Gloria a Porque Dios. muchas veces esas situaciones son procesos, Sí. son situaciones difíciles que Dios permite para trabajar en nuestra vida. Sí. Y para hacernos entender que Dios tiene algo mejor para nosotros. Así es. Gloria Amén. a Dios. Santo, aleluya. Entonces, querido amigo, hermano, usted que está ahí detrás de cámara, expectativa de esta enseñanza, gloria al nombre de Jesús, no permita que ninguna situación adversa, no permita que ninguna tragedia destruya tu identidad en Dios, destruya tu identidad en Cristo. Noemí no permitió que la tragedia de haber perdido a su esposo, primeramente, y luego haber perdido a sus 2 hijos, gloria al nombre de Jesús, que fallecieron los 3. Ella no permitió que esta tragedia destruyera su identidad en Dios. Ella se acordó de que en Belén allí había un lugar de sustento, que Dios iba a sustentar, iba a traer solución a su problema, y fue hacia allá, hacia Belén, emprendió la marcha hacia Belén, gloria al nombre de Jesús. Pero ¿qué ocurrió también con Ruth? Que Ruth, alabanza al nombre de Cristo, decidió seguir, alabanza al nombre de Cristo, a Noemí, para tampoco perder su identidad. No dejó que la tragedia consumiera su identidad, aunque Ruth no estaba al tanto, aunque Ruth no lo sabía, gloria al nombre de Jesús, con claridad, de que ella con eso estaba protegiendo su identidad. Estaba, con ella seguir a Noemí, estaba impidiendo que la tragedia que el enemigo provocó con la muerte de su esposo destruyera su identidad. Y para cambiar su corazón también. Para Para cambiar. traerla a Dios. O sea, Es- hay situaciones difíciles que son específicamente para hacer que las personas vengan a Dios y para que se humillen delante de Él. Para que reconozcan que hay un único Dios que puede sanar su vida y que puede restaurarla de esa situación. Porque el único que la podía restaurar era Dios. No era nadie más. Así Pero es. entonces el error de Orfa fue que ella creyó que sus dioses la podían sacar de ahí. Dios mío. Sin saber que le esperaba algo mejor. Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando Dios sabe que a sus hijos le pasa algo, Dios lo que quiere es renovarlo y restaurarlo a una mejor cosa y A una mejor vida. para darle una mejor vida, Amén, así es. para darle Santo. buenas cosas. Aleluya, gloria a Dios. Sí, entonces, como dices, para darle una mejor vida. Y algo también que descubrimos aquí es que Ruth no estaba clara de cuál era su identidad. No. Pero a través de ella seguir a Noemí, ella descubrió cuál era su verdadera identidad.
Exacto, que ella pertenecía a la casa de Israel. Aleluya. Porque Ru era moabita, sí, pero Noemí era de Israel, sí. Noemí era de Belén. Y entonces, a pesar de que Noemí tenía o creía que ya su identidad había sido destruida, aparentemente, aún así ella dijo, no, hay algo dentro de mí que me dice que me levante. Aleluya. Y que debo de ser redimido. ¿Por qué? Porque ella lo estaba haciendo, tal vez ella no se estaba preocupando por sus nueras, pero tal vez ella también lo estaba haciendo, era para quebrantar esa maldición y para que no le siguiera persiguiendo a sus nueras. Aleluya. Porque sabía que había algo mejor que le esperaba. Porque sabía que si se quedaba en esa situación, que si se enteraba, iba a vivir una vida amarga, porque hasta se cambió la identidad. Ella hasta misma dijo, no me llamen Noemí, llámeme Mara, que significa amarga. Pero después, con el tiempo, entendió que su verdadera identidad era Noemí, que a pesar de que no se lo viera, una mujer, era una mujer placentera, una mujer bendecida, como Dios le había dicho, que era una mujer llena del favor de Dios, aunque no lo viera. O sea, muchas veces no podemos ver las cosas, pero estamos llenos de eso. Aunque no nos vean que no tengamos eso, sí lo tenemos adentro. Lo que pasa es que necesitamos creerlo y tener fe de que realmente lo tenemos. O sea, y eso no depende de que si tú lo tengas o no lo tengas, y eso depende de que si tú lo vivas, si tú vivas por esa identidad y si tú creas en esa identidad. Aleluya. Wow, Dios mío, tremendo, gloria al nombre de Jesús. Tremendo, de verdad, esta enseñanza yo sé que será de mucha bendición, de mucha edificación a su vida espiritual. No olvide compartir esta enseñanza, gloria al nombre de Jesús, que sé que será de mucha bendición para todo aquel que la pueda ver y la pueda escuchar. Queremos que esté orando, Sheila, por esas personas que están ahí detrás de cámara, que tú eleves una oración en el nombre de Jesús por aquellos que hay tragedias que han destruido su identidad, para que se levanten. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos las gracias y te bendecimos y te exaltamos. Sí, venimos presentándote, Señor, a cada persona que esté viendo este video. Y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, restaurando, Señor, y levantando su identidad, Señor. Aquellas situaciones, Señor, aquellas cárceles, Señor, aquellas zonas, Señor, que han dañado, que han destruido su identidad, que seas tú tratando con ellas. Que ellas entiendan que es el enemigo que ha querido que se queden en esa zona de confort, Señor. Que se han querido quedarse aferradas, pero que hay algo mejor, Señor, para ellos. Que tú tienes algo mejor para ellos, que tú tienes algo mejor, porque tú lo quieres levantar, porque tú le quieres dar una nueva vida, que seas tú levantando el vínculo de lealtad, de fidelidad hacia ti, que tú transformes nuestro corazón, que en nuestra vida hay una determinación de ir a la casa, Dios, donde se encuentra la solución y donde se encuentra el sustento para nuestra vida. Ministra, Señor, y muévete, Señor, de manera especial y poderosa. En el nombre de Jesús, amén. Amén, gloria a Dios. Como le decía, no olvide compartir este video en todas sus redes, todos sus contactos, para que bendiga a más personas. Gloria a Dios. Se despide de ustedes su hermano Félix Silverio y nuestra hermana Sheila Maciel. Dios te bendiga. Esto es Conociendo el Mundo Espiritual.